papás son arquitectos y siempre cuando chica tuve mucho acercamiento con la fotografía y con la pintura porque mi mamá pinta. Y me interesó mucho como esta idea de registrar, de tener algo que después apareciera en un papel. Cuando salí del colegio pensaba estudiar foto, pero pensé que arte podía ser un poco más amplio y me podía acercar a descubrir otras técnicas o quizá otras posibilidades para hacer como esta investigación. Cuando salí quería entrar a la Católica, pero no entré y había tenido en el colegio, en el electivo de arte, una profesora que había salido de la Universidad Finisterrae. Y ahí ella nos hacía ejercicios muy entretenidos, así como sobre estructura, como casi dibujo 1 o 2 y mucho más avanzado. Y nos contaba mucho sobre los encargos que ella tuvo en la universidad. Y creo que esto fue como el acercamiento que tuve para decidir la Finis. Cuando entré me gustó mucho porque en verdad yo no sabía mucho de arte contemporáneo. Siempre iba a museos, pero siempre como más tradicional, no de arte contemporáneo. Y cuando entré fue tan alucinante todo este mundo nuevo que no conocía que me dediqué mucho a estudiar profundamente a todos los artistas, como que me motivé mucho en ese sentido. Y ahí empecé a también encontrar otras técnicas como el grabado que no conocía para nada, nunca había hecho silografía ni nada de ese tipo. Y bueno, y también escultura, me gustó mucho el pensamiento de la escultura en relación al espacio, de cómo construir algo y que fuera tridimensional. Cuando salí de la universidad comencé a acercarme más a temas como en relación a la luz, usando una ampliadora fotográfica, y desde ahí me empecé a dar cuenta que recolectaba siempre muchas piedras, hojas, cosas como del mundo vegetal y del mundo inerte también. Entonces desde ahí como que empecé a relacionarlos y también me acerqué mucho como a diferentes técnicas de la fotografía que tenían más que ver con la pintura, como son las emulsiones fotográficas y tienen esta idea del negativo y el positivo. Y bueno, y de a poco también creo que he ido un poco distanciándome quizás de la técnica como tal fotografía, porque me interesa también hacer un arte que se pueda entender con la vista, que sean cosas simples pero a la vez muy profundas, y por eso creo que de a poco casualmente me fui acercando como a estos experimentos naturales que solo con verlos y que son para niños se entiende muy bien como el concepto, quizás una idea muy simple que es como cómo la planta sigue la luz o ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que todos los artistas tienen algún tipo de influencia, tanto desde la familia como desde la educación más formal. Y en mi caso, mi familia siempre ha estado muy ligada con el ámbito cultural o desde la literatura, desde el periodismo, desde muchas áreas, que no tiene tanto que ver con formarse como artista desde pequeño, sino más bien percibir las cosas de un modo diferente y tener una sensibilidad que ayude al crecimiento después como artista. Y en el colegio sí tuve una profesora que fue muy importante porque ella nos enseñó las técnicas de grabado y de fotografía básicas, y a partir de eso yo dije como wow, acá hay algo que me atrae y que no sé bien qué es. Y claro, uno sale del colegio sin saber mucho qué hacer, pero elegí la carrera de artes visuales porque era más bien un estilo de vida que una profesión como más determinada, no sé, como entendía con un valor social desde el trabajo, sino que más bien con un valor social desde la cultura. Quedé en la Chile, pero en la Universidad Finisterra tenía una beca como muy importante, entonces al final decidí por eso y porque también fui a ver los talleres de grabado, que era lo que a mí más me interesaba en esa época. Bueno, me di cuenta que en la Chile, claro, como que eran buenos talleres, pero de repente el tipo de enfoque más pedagógico no me llamaba mucho la atención, en cambio la Finisterra sí. Siempre me parecía medio extraño que las universidades, o sea, perdón, las facultades de arte tuviesen menciones, porque, bueno, no sé, a mí siempre como que me ha gustado el tema de la educación artística y sentía que tenía que ser autodidacta, y en un minuto fue como no, ya, bueno, para algo están también estos profesores y estas instituciones, porque hay algo que lo respalda y que no necesariamente es ese peso histórico, sino propuestas docentes
que en el caso de la Finisterra a mí sí me llamaban la atención en el área de fotografía y grabado. Y por eso elegí ese lugar. Bueno, al igual que Sofía, yo siempre he estado muy cercana a la fotografía análoga y desde que estaba en el colegio que tomaba fotos. Entonces ya en la universidad ese como modo de ver las cosas a través de la cámara ya estaba un poquito como incluido, tal vez inconscientemente. Entonces cuando empecé a hacer ya trabajos más de taller, en tercer año, algo así, ya había una visión que podía encauzar según mis intereses. Porque lo que sucede en la universidad es que uno no tiene muy claro como ya, esta es mi obra, sino que más bien va viendo cómo son las metodologías, por qué uno repite ciertas cosas, cuál es el interés en realizar cierto tipo de imágenes más que en otras. Y al final en eso yo creo que está el valor también de ese estilo como pedagógico, de ir encontrando la metodología de trabajo de cada artista. Bueno, dentro de mi investigación en la universidad comencé a interesarme mucho por los mitos de la representación, sobre todo por el mito de la alfarera de Corintio, que bueno, es una historia muy interesante porque hay dos amantes que uno de ellos, el hombre, se va a la guerra y ella, la enamorada, al ver su sombra proyectada en la pared, le da una sensación como de nostalgia y quiere repasar con un carbón que había en la pieza la silueta del amado. Y se dice que desde ahí vienen algunas técnicas como el dibujo, la pintura, el sobrerrelieve. Más tarde, cuando el padre de la niña le pone un poco de greda, creo que es a la figura. Entonces, a partir de eso yo dije como, wow, acá está como una cosa muy interesante que tal vez a todos nos pasa, a la mayoría de los artistas que se relacionan con la fotografía o el grabado, en términos de encontrar un método que en sí mismo proyecta una imagen de la memoria, de algo que queda grabado. Y entonces con eso y bueno, y muchas otras cosas, empecé a investigar un poquito y a tomar el álbum familiar de las fotografías análogas que habían en mi casa y de las historias que mis padres nos contaban cuando éramos chicos, que siempre tenían relación un poco con mitificar el paisaje. Entonces me fui dando cuenta de cómo estas historias o las mismas fotografías, estos mitos y todas otras experiencias que iban llegando a mí fueron formando al final mi interés como artista de tomar ciertas fotografías a paisajes de urbanos o paisajes naturales o rurales que tuvieran que ver con esta latencia en la imagen, de que algo va a suceder, de que hay un significado escondido en ella. Y por eso de ahí derivé un poco la instalación, porque para mí la obra nunca está como terminada, no es un proyecto final, sino que es móvil y es cambiante, y la instalación da esa facilidad de que uno puede también ir modificando según el lugar. O sea, para mí estudiar el lugar, por ejemplo, estudiar Balmaceda y esta galería fue súper importante. La conexión que tiene con la ciudad, el tipo de público que viene para acá, etcétera, también tiene que ver con una idea de construcción como del ciudadano, por así decirlo, que a mí me interesaba reflejar desde las fotografías que acá estoy utilizando. Bueno, en verdad se dio todo muy natural y eso fue muy entretenido porque hace tiempo con la Fiorella habíamos dicho que queríamos hacer algo en conjunto. Lo habíamos dejado un poco abierto, pero pensando en cosas que empezábamos a vincular, ya que tenemos taller que compartimos y estamos todo el rato constantemente mostrando lo que hacemos. Entonces, Juan, a mí me había interesado esta galería siempre. De hecho, muchos amigos de nosotros habían mostrado acá, entonces nosotros lo conocíamos. Y conversando con Juan, él me invitó y ahí nos pareció muy buena dupla hacerlo con la Fiorella. Era totalmente coherente y hace rato veníamos pensando en hacer algo en conjunto. Entonces era muy entretenido como el desafío también, de verlo ya montado, empezar a dialogar. El espacio igual es grande, entonces entretenido para hacer instalaciones, que eran las cosas que nos interesaban. Bueno, y aparte de Balmaceda, nosotros lo consideramos un lugar muy especial por el entorno donde está, y también porque creemos que tiene como esta apertura a cosas más experimentales y eso era lo que un poco queríamos apuntar. Bueno, con la Sofi somos amigas hace muchos años, de hecho como que nos conocimos en primer año de la universidad
y al tiro enganchamos. Y Juan Yolín, cuando nos propuso la invitación, dijimos al tiro que sí, sin importar que fuese poco tiempo, nada, porque las dos vemos que tenemos intereses bien similares en cuanto a la utilización de las técnicas, pero también ligado a esta idea del habitar el paisaje con los fragmentos de las fibras naturales o de ciertas ideas de cómo vivimos y habitamos ese paisaje. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo un poquito de qué es lo que a cada una le interesaba trabajar más específicamente e hicimos el proyecto en conjunto. Todo lo que se ve fue pensado en conjunto.